Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de traerles hoy una noticia que ha dado mucho de qué hablar en el panorama internacional, una historia que nos permite adentrarnos en la vida de una de las figuras más queridas y admiradas de la actuación turca. Estamos hablando de una artista cuya belleza, talento y carisma nos han cautivado en innumerables ocasiones, una mujer que ha sabido conquistar el corazón de millones de espectadores alrededor del globo. Sí, me refiero a la deslumbrante y talentosa Demet Özdemir. Y es que últimamente Demet ha decidido abrir su corazón y compartir detalles muy personales, recuerdos íntimos y reflexiones profundas que hasta ahora solo guardaba para ella. Lo ha hecho en una entrevista exclusiva para una prestigiosa revista italiana, y créanme, lo que ha revelado nos permite conocerla en una faceta mucho más profunda, vulnerable y humana. Así que prepárense para sumergirse en el mundo de Demet Özdemir como nunca antes, porque vamos a desgranar cada uno de esos secretos y confesiones que han dejado a muchos con la boca abierta y con una renovada admiración. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de estas fascinantes historias que traemos para ustedes. Y es que cuando hablamos de Demet Özdemir, la imagen que inmediatamente viene a la mente es la de una mujer fuerte, segura de sí misma, una profesional impecable que ha conquistado el mundo con su carisma arrollador y su talento innato para la actuación. La hemos visto brillar en series que han sido éxitos rotundos, catapultándola a la fama internacional, tanto en Turquía como en muchísimos otros países, y cada uno de sus papeles parece estar impregnado de esa energía única y magnética que la caracteriza. Desde sus primeros trabajos hasta sus interpretaciones más recientes, Demet ha demostrado una versatilidad admirable, capaz de transitar por diferentes géneros y de dar vida a personajes complejos y conmovedores. Sin embargo, detrás de esa fachada de estrella brillante, de esa profesional impecable que vemos en pantalla, hay, como en todos nosotros, un universo de experiencias, de sentimientos, de momentos cruciales que han moldeado a la persona que es hoy. Y eso es precisamente lo que ha compartido con la revista italiana, en un espacio de intimidad y confianza que ha sabido crear cuidadosamente con el periodista, permitiéndonos vislumbrar las capas más profundas de su ser. Imaginen la escena: Demet, una figura pública admirada a nivel mundial, sentada frente a alguien que busca comprenderla más allá del personaje público, más allá de los titulares y las redes sociales. Seguramente el ambiente propició un espacio de total confianza y serenidad, un entorno seguro para que ella pudiera expresarse con total libertad y sinceridad. La entrevista, según lo que he podido recopilar y analizar en detalle, no se centró únicamente en su carrera profesional, en los próximos proyectos que tiene entre manos, o en los rumores que a veces rodean a las figuras públicas. No, esta vez fue diferente. Fue un viaje introspectivo, un recorrido por sus recuerdos más preciados, esos que quizás ha mantenido guardados bajo llave durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado para compartirlos. Se habló de su infancia, de esos primeros años que sentaron las bases de su personalidad, de las personas que la inspiraron y la guiaron en sus inicios, aquellos que vieron en ella el potencial que hoy deslumbra al mundo. Es fascinante pensar en cómo esos pequeños detalles del pasado, esas vivencias aparentemente insignificantes, pueden tener un impacto tan grande y duradero en la formación de nuestro carácter y en la trayectoria de nuestra vida. Uno de los puntos que más resonó, y que sin duda conmoverá a muchos de sus seguidores, fue cuando Demet compartió anécdotas sobre su familia. La familia es un pilar fundamental para la construcción de la identidad y el bienestar emocional de muchas personas, y parece que para ella no es la excepción. Contó sobre momentos familiares entrañables, sobre el apoyo incondicional que recibió en cada etapa de su vida, y también, seguramente, sobre los desafíos y dificultades que enfrentaron juntos como unidad familiar. Es en esos relatos donde vemos la fragilidad humana detrás de la estrella, la importancia insustituible de los vínculos afectivos y cómo estos nos impulsan a seguir adelante, incluso cuando el camino se pone difícil y los obstáculos parecen insuperables. No se trata solo de éxitos y aplausos, sino de esos pilares invisibles, de ese amor y esa comprensión mutua que nos sostienen en los momentos más cruciales. También se aventuró a hablar sobre sus primeras experiencias en el mundo del espectáculo, esos instantes de incertidumbre, de nerviosismo, pero también de emoción pura al enfrentarse por primera vez a las cámaras, a los escenarios, a la posibilidad de cumplir un sueño. ¿Recuerdan esa primera vez que se sintieron nerviosos pero increíblemente emocionados ante algo completamente nuevo? Imagino que para Demet, esa sensación debió ser multiplicada por 1000. Habló de los sueños que albergaba desde muy joven,
de las ilusiones que la impulsaron a perseguir una carrera en la actuación, un camino que, como ella misma ha reconocido, está lejos de ser fácil. Y lo más conmovedor de sus palabras es la honestidad con la que compartió la perseverancia y la tenacidad que tuvo que emplear para alcanzar sus metas. Porque, seamos sinceros, el camino hacia el éxito nunca es lineal ni está exento de dificultades. Hay altibajos, hay momentos de duda profunda, de frustración, y es precisamente en esos momentos donde la fortaleza interior, la resiliencia y la pasión por lo que uno hace salen a relucir con mayor intensidad. Y aquí viene una parte que me ha parecido especialmente interesante, reveladora y digna de reflexionar. Demet habló sobre las lecciones aprendidas a lo largo de su trayectoria profesional y personal. No se trata solo de las lecciones técnicas como actriz, de perfeccionar su arte escénico, sino de las lecciones de vida que la industria del entretenimiento, con su constante escrutinio y sus exigencias, le ha enseñado. Cuando uno está expuesto al ojo público de manera tan constante, inevitablemente se aprende a manejar la crítica, tanto la constructiva como la destructiva, a diferenciar entre la opinión sincera y el juicio superficial, y a mantener la calma y el equilibrio en medio de la tormenta mediática. Ella compartió, de forma muy sincera y conmovedora, cómo ha crecido a nivel personal gracias a las experiencias vividas en la industria. Es esa autocrítica sana, esa capacidad de reflexión profunda y de aprendizaje continuo, lo que la hace aún más admirable. No se conforma con el éxito obtenido, sino que busca constantemente superarse a sí misma, tanto en lo profesional, explorando nuevos retos actorales, como en lo personal, en su crecimiento como ser humano. Algo que siempre me ha gustado de Demet Özdemir es su autenticidad. Se percibe en cada una de sus apariciones públicas, en sus entrevistas, en su forma de interactuar con sus fans. Y en esta entrevista, esa autenticidad se ha visto reflejada de manera aún más potente en cada palabra. No ha tenido miedo de mostrarse vulnerable, de hablar de sus miedos, de sus inseguridades, de esos momentos en los que quizás dudó de sí misma y de su capacidad para seguir adelante. Porque, repito, detrás de la estrella deslumbrante hay una persona real, con sus virtudes y sus debilidades. Y esa persona, a pesar de ser increíblemente exitosa y admirada, también tiene sus propias batallas internas, sus momentos de duda y de superación. Compartir esas experiencias no solo nos hace sentir más cercanos a ella, sino que también nos inspira profundamente. Nos recuerda que todos, sin importar nuestro nivel de éxito o reconocimiento, enfrentamos desafíos y que la clave de la vida no está en evitar las dificultades, sino en cómo las afrontamos y aprendemos de ellas. La entrevista también tocó temas relacionados con el amor y las relaciones, aunque, fiel a su estilo, lo hizo de una manera sutil, respetuosa y madura. No se trata de chismes ni de detalles escandalosos que busquen generar polémica, sino de reflexiones profundas sobre lo que significa el amor en su vida, sobre las personas que han marcado su camino, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Son esos momentos de conexión humana profunda, esos lazos afectivos genuinos los que al final del día, le dan sentido a todo. Entender sus perspectivas sobre las relaciones, sobre la importancia de la comunicación, el respeto y el apoyo mutuo, nos da una visión más completa de su forma de ver la vida y de sus valores fundamentales. Y un detalle que me parece crucial y que merece ser destacado es la forma en que Demet habla del futuro. No solo en términos profesionales, proyectando sus próximas metas y aspiraciones en la actuación, sino como persona, en su desarrollo y crecimiento. Está claro que tiene metas ambiciosas y un plan bien definido para su carrera, pero también se nota una madurez considerable y una visión clara de lo que quiere para su vida más allá de las cámaras. Se vislumbra a una mujer que está construyendo un camino sólido, basado en valores, en la autoconciencia y en una profunda conexión consigo misma. Sus reflexiones sobre el futuro transmiten una sensación de calma, de propósito y de esperanza. La forma en que la prestigiosa revista italiana ha presentado esta entrevista es, en sí misma, un reflejo de la profunda admiración y el respeto que genera Demet Özdemir a nivel internacional. Que una publicación de ese calibre dedique un espacio tan íntimo, detallado y extenso a sus pensamientos, recuerdos y reflexiones es una prueba más de su impacto global y de su capacidad para trascender barreras culturales y lingüísticas. No es solo una actriz exitosa, es un verdadero ícono. Una fuente de inspiración para millones de personas, y su capacidad para conectar con el público de manera genuina y auténtica es lo que la ha llevado a la cima. Entonces, ¿qué podemos llevarnos de todas estas revelaciones? Primero, la confirmación irrefutable de que Demet Özdemir es mucho más que una cara bonita y un talento actoral excepcional.
Es una mujer reflexiva con una rica vida interior, forjada por experiencias significativas, lecciones aprendidas y una profunda autoconciencia. Segundo, nos enseña una valiosa lección: la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de autenticidad que nos permite conectar más profundamente con los demás, mostrando nuestras facetas más humanas. Y tercero, nos inspira a todos a mirar hacia nuestros propios recuerdos, a valorar nuestras experiencias, a aprender de ellas y a utilizarlas como trampolín para nuestro crecimiento personal y profesional. La verdad es que es un verdadero privilegio poder ser testigos de estas pequeñas ventanas a la vida de nuestras celebridades favoritas. Nos humaniza, nos recuerda que todos compartimos experiencias y emociones universales, y nos da una perspectiva diferente y más completa de las personas que admiramos. Ver a una estrella como Demet Özdemir compartir sus luchas, sus sueños y sus reflexiones nos hace sentir más conectados, más humanos y más inspirados. En resumen, Demet Özdemir ha abierto su corazón en una entrevista muy especial para una revista italiana de prestigio, compartiendo recuerdos íntimos de su infancia, de su familia, de sus inicios en la actuación, de las lecciones de vida que la han formado, y de sus reflexiones sobre el amor, las relaciones y el futuro. Ha demostrado una vez más su autenticidad, su fortaleza, su humildad y su profunda conexión con sus propias vivencias. Ha sido un viaje fascinante a través de su mundo interior, un recorrido que sin duda resonará en muchos de nosotros y que nos dejará con una admiración aún mayor por esta increíble artista. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por las confesiones más íntimas de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes de estas revelaciones. ¿Hay alguna anécdota que les haya conmovido especialmente? ¿Se han sentido identificados con algo de lo que ha compartido? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y responder a sus preguntas. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que admiran a Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, y cuídense mucho.